La policía entró en el campus de la Universidad de Columbia para levantar el bloqueo de los estudiantes que protestan pidiendo el fin del apoyo a Israel y romper lazos con el sector privado israelí. Fritz Belizer, exministro de Deportes de Haití, fue nombrado nuevo premier por el Consejo Presidencial, que también designó a Edgar Leblanc-Fils, antiguo presidente del Senado, como jefe del órgano de transición. La Cámara de Diputados de Argentina dio luz verde a la ley Ómnibus, la iniciativa estrella del gobierno de Javier Milei. Ahora tendrá que ir al Senado. En la misma jornada, el Ejecutivo logró la aprobación del paquete fiscal. Ampliamos desde Buenos Aires. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos en la ciudad de Nueva York, donde la policía ingresó al campus de la Universidad de Columbia para levantar la protesta de los estudiantes que piden que las instituciones educativas corten sus lazos con el sector privado israelí y solicitan al gobierno de Joe Biden que acabe con el apoyo a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. La agencia de noticias Reuters informó que en el lugar se produjeron varios arrestos. En tanto, frente a las familias de rehenes y de víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró que invadirá Rafah por tierra, así se logre o no un acuerdo de alto el fuego. Entraremos en Rafah porque no tenemos otra opción. Destruiremos allí los batallones de Hamás y completaremos todos los objetivos de la guerra, incluida la repatriación de todos nuestros secuestrados. Cambiamos de tema y vamos a la capital británica. Allí un menor de 13 años murió luego de un ataque con arma blanca. Según la policía, un hombre de 36 años atacó con una espada a un grupo de personas en el este de Londres, dejando 5 heridos. Las víctimas fueron atendidas en un centro médico, mientras que el agresor fue detenido por las autoridades, que han descartado que se trate de un ataque relacionado con el terrorismo. Con gran tristeza confirmo que uno de los heridos en el incidente, un niño de 13 años, ha muerto a causa de sus heridas. Fue llevado al hospital después de ser apuñalado y tristemente murió poco después. En otras noticias, el Consejo Presidencial de Transición de Haití nombró a Fritz Belizer como nuevo primer ministro. Aunque aún falta la publicación del nombramiento en Gaceta Oficial, Belizer liderará el gobierno interino hasta que se organicen las próximas elecciones. Patricio Peralta con el informe. Haití tiene un nuevo primer ministro. El Consejo Presidencial de Transición designó a Fritz Belizer, el exministro de Deportes, para el cargo. Belizer tuvo el respaldo de 4 de los 7 miembros con voto y reemplazará a Michael Patrick Boisvert, quien asumió como interino el 25 de abril. Además, el Consejo eligió como su presidente a Edgar Leblanc, ex líder del Senado, para que avance en la nominación de un nuevo gobierno. Hay algunas decisiones importantes que tomar en términos de seguridad. Por eso ayer pasamos todo el día reunidos con el alto mando del Ejército, de la Policía Nacional, las unidades encargadas de la seguridad en el Palacio y los consejeros. Hemos analizado cómo están las cosas hoy, qué falta, qué necesitamos para lograr resultados, porque estamos motivados y ellos también. La nominación del primer ministro se llevó a cabo 5 días después de la instalación del Consejo, tras la dimisión del ex primer ministro Ariel Henry. El Consejo tiene 2 misiones: organizar elecciones y frenar la inseguridad. El lunes, sus miembros mantuvieron una reunión con altos mandos de la policía y las Fuerzas Armadas, que aún se enfrentan a las pandillas en Puerto Príncipe. Mientras se resuelve la crisis política, la ciudadanía toma medidas para protegerse ante la ausencia del Estado. La barrera que vemos hoy es porque la inseguridad es tal y el Estado no hace nada por nosotros. Tenemos que construir barreras para que la gente no pueda entrar a nuestro barrio, incluso si alguien lo hace, para que podamos defendernos. La alianza de pandillas ya ha ganado terreno al gobierno y controla más del 80% de la capital. El Consejo tiene una tarea titánica y trabaja a contrarreloj. Cuentan hasta febrero de 2026 para lograr un consenso nacional y llamar a elecciones. El expresidente estadounidense Donald Trump tendrá que pagar $9.000 de multa y podría ir a prisión si continúa violando la orden de silencio que le prohíbe hacer comentarios públicos sobre personas vinculadas al juicio penal en su contra en Nueva York. Trump reposteó en su red social publicaciones de terceros, lo que según el juez es un intento de evadir el veto, mientras que el futuro candidato republicano dijo que se trata de una cacería de brujas para obstaculizar su campaña presidencial. Andrés Triviño con los detalles.
No guardar silencio le costó una multa de $9.000 a Donald Trump y una amenaza de ir a la cárcel si reincide. El juez Juan Merchan acusó al expresidente de desacatar una orden de silencio tras determinar que insultó a los testigos del juicio penal que afronta en Nueva York por falsificación de documentos comerciales. Esta orden de silencio no solo es única, sino totalmente inconstitucional. Soy el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y estoy sentado en un tribunal todo el día escuchando estas cosas. Si lees a los grandes juristas y expertos, todos dicen que este es un juicio sin sentido. Nunca debería haberse presentado, pero hay un juez que está totalmente en conflicto. Además de la multa, Trump ha sido obligado a eliminar 7 publicaciones en su red social Truth Social y otras 2 en su página web tras ser consideradas como ofensivas durante la tercera semana del juicio, que podría terminar con una pena de prisión. El candidato republicano enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, al ser acusado de intentar encubrir el pago hecho a la exestrella porno Stormy Daniels para ocultar una relación extramatrimonial que mantuvieron. En las calles de Manhattan, algunos seguidores de Trump se manifestaron. Estamos aquí porque queremos apoyar a Trump. A Estados Unidos le vendría bien un cambio, los inmigrantes, los problemas fronterizos y luego la forma en que el gobierno gasta el dinero sin ningún control dan miedo. Nuestro país va a quebrar muy pronto a menos que alguien haga algo al respecto y creemos que Trump será la persona que estará ahí para hacer algo al respecto. Trump asegura que este caso busca entorpecer su campaña para las presidenciales de noviembre, mientras que continúa su campaña de revancha ante Joe Biden este martes con 2 actos. En Panamá, la Corte Suprema de Justicia sesiona de forma permanente para analizar el recurso de inconstitucionalidad presentado por una abogada contra la candidatura de José Raúl Mulino, el delfín político del expresidente Ricardo Martinelli. No se sabe en qué momento el alto tribunal podría emitir un pronunciamiento para el que se requieren al menos 5 de los 9 votos. Para analizar este panorama que se abre con el proceso, conectamos con Ian Josué Ramos, jurista y analista político. Bienvenido a France 24. Uno de los grandes interrogantes tiene que ver con la posible inhabilitación de Mulino y le pregunto a dónde podríamos ver que se van a ir los votos de ese 30% que apoya su candidatura. Buenas noches, inmensamente agradecido por la invitación, querida Valentina, y tu programa. Sin duda alguna, causa mucha especulación lo que puede ocurrir de parte de la Corte en decretar o no constitucional o inconstitucional la postura en estos momentos que mantiene José Raúl Mulino, porque si esto se hace desde el lunes en adelante, entiéndase el 6 de mayo, un día después de las elecciones, nuestro Código Judicial indica que todos los fallos en cuanto a constitucionalidad o inconstitucionalidad se hacen de manera ultraactiva y no retroactiva. Significa que si se falla con posterioridad a la realización de las elecciones, que son el próximo domingo 5 de mayo, esto únicamente podría aplicarse en futuro. Entiéndase que si gana las elecciones Raúl Mulino de participar, pues claramente dicho fallo de inconstitucionalidad o constitucionalidad no se podría pegar a las elecciones. En ese mismo sentido, la Corte que está sesionando en estos momentos a fin de definir el futuro del señor Mulino, pues claramente podría pronunciarse antes del 5 de mayo y claramente dichos votos se podrían repartir ya sea entre los candidatos que vienen pisándole los talones según las encuestas, que son el señor Lombana, el señor Martín Torrijos, quien ya fue presidente de la República, y también el señor Rómulo Ruz. Los magistrados llevan alrededor de 12 horas sesionando. ¿El desacuerdo tiene que ver también con la petición de varios de los candidatos que han dicho que inhabilitar a Mulino a estas alturas podría ser sumamente dañino para la democracia? Es interesante esa postura que se ha mantenido, mi querida Valentina, porque la gran mayoría de candidatos quieren que participe el señor Mulino en los comicios próximos que mantenemos este domingo, toda vez que ya inhabilitarlo a estas alturas, a unos escasos días, pues claramente rayaría contra la democracia de nuestro país, rayaría contra la intención que mantenemos cada uno de los panameños, que es que se realicen estas elecciones de la mejor manera. Y es que claramente podemos decir que la demora que va a tener la Corte Suprema de Justicia es que al presentada la demanda de inconstitucionalidad, pues hay unos alegatos que se han presentado que oscilan
prácticamente entre 90, viendo posturas a favor, viendo posturas en contra. Uno de los procuradores también que nosotros mantenemos tuvo que dar un pronunciamiento. Entonces la Corte se encuentra analizando todo este contexto, se encuentra analizando cuál fue sin duda alguna esa argumentación, ese alegato de parte del Tribunal Electoral, a fin de no dejar ningún cabo suelto, a fin de no dejar nada fuera del fallo, que claramente no admite ningún tipo de recurso. Tú sabes que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país es la última instancia, y pues una vez convenga salomónicamente la mejor decisión para los designios democráticos de nuestro país, pues proferir una sentencia que se apegue en la mejor manera y en la debida forma a todos los cimientos y el respeto legal y constitucional que nosotros profesamos dentro del país. Brevemente le pregunto, algo que llama la atención es cómo Mulino logró capitalizar el apoyo que le cedió el expresidente Martinelli tras su inhabilitación. ¿Qué se puede esperar de la relación de ellos dos una vez pasadas las elecciones? Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de la República, es un fenómeno en nuestro país. Si Mulino se hubiese postulado por su cuenta en cualquier partido o por la libre postulación, que es uno de los elementos o plataformas que permite nuestro código electoral, no hubiese tenido el respaldo a nivel nacional que sí mantiene toda vez a ser el heredero, al ser el hijo pródigo, al ser el designado por Ricardo Martinelli. Hay una gran población que ama a Ricardo Martinelli, y ese amor se ha transferido, se ha enviado, ha sido heredado de manera imprescindible por el señor Mulino. Y te puedo adelantar pues que claramente el señor Mulino es una de las personas que goza de la mayor confianza, del mayor respaldo y de una comunicación intrínseca del expresidente, razón por la cual hoy fue decretado en su momento el vicepresidente y es hoy el candidato a presidente. Y te puedo decir que la relación y la comunicación que se va a mantener entre ellos, como lo presentan hasta el momento en el país, es de la mejor forma. Cuenta con toda una sanidad, cuenta con un respeto irrestricto entre las partes, y pues ellos han vendido la idea que Mulino es Martinelli y que Martinelli es Mulino. Sí, señor Ramos, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. De pasiones vivimos los seres humanos, y gracias a ustedes. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa volvió a decretar el estado de emergencia en 5 provincias de la costa del país. Una vez más haciendo referencia a un conflicto armado interno, pese a que la situación ecuatoriana no coincide con la definición del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero que Noboa ha utilizado para movilizar recursos para luchar contra la inseguridad desatada por la violencia entre grupos criminales que se disputan las rutas del narcotráfico. En Argentina, la llamada Ley Ómnibus de Javier Milei recibió la luz verde en la Cámara de Diputados. Es la segunda versión de la normativa, luego de que en febrero el proyecto original fuera rechazado por el Legislativo y ahora tendrá que pasar a debate en el Senado. Natalia Cosoy, corresponsal de France 24, nos amplió los detalles. El Ejecutivo había enviado por primera vez esta ley en febrero de este año, pero no tuvo fortuna en la Cámara de Diputados cuando comenzó a tratarse después de la aprobación en general, en particular cada uno de los artículos no prosperaba en el recinto y decidió retirar la ley. Y después de estos meses de trabajo de negociación, Javier Milei dice que es un intransigente, que no quiere cambiar las cosas, que él decide que sean de una manera, pero finalmente hubo negociaciones con gobernadores y con legisladores, y esta ley, que tenía más de 600 artículos, pasó a tener algo más de 200. Las facultades delegadas al Ejecutivo, que le permiten evitar pasar por el Legislativo, que eran muchísimo más amplias en la versión anterior, ahora se limitan a lo administrativo, económico, financiero y energético. También hubo un cambio en la cantidad de empresas estatales que se pueden privatizar, eran decenas en la anterior versión, ahora son 4, y hay algunas más que se pueden privatizar parcialmente o concesionar. Por otro lado, esta ley introduce cambios en la legislación laboral, desregula el sector de hidrocarburos, limita el acceso a jubilaciones a cierta cantidad de personas que no pueden acceder a jubilaciones plenas, y crea un régimen especial de incentivos para grandes inversores que desean invertir más de $200 millones con amplísimos beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios. Por otro lado, también se aprobó este martes una ley vinculada con modificaciones de tipo fiscal. Se va a reintroducir un impuesto que se llama impuesto a las ganancias, que se había quitado a fines de 2023 y que se le va a empezar a cobrar a personas que cobran salarios de cierta
cantidad de dinero que comenzarán a pagarlo y que ha implicado una serie de tensiones porque en general son personas de clase media, media alta, trabajadores formales. Por otro lado, también hay una modificación en el pago de bienes personales, que es un impuesto a la riqueza que comenzará a pagarse con pisos mucho más altos. Y también hay un blanqueo de hasta $100.000 a tasa cero que permitiría blanquear capitales del exterior y traerlos aquí a Argentina. Fin del informativo, volvemos en breve.